Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y bueno, con nosotros, ¿quién creen que está aquí? Ricardo Ayón. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias, muy contento de estar por acá compartiendo. Y bien, todo bien, afortunadamente. Nos visitas desde Gendes y bueno, hoy estamos hablando de un tema muy trascendente que es el trabajo con los hombres. Vamos a trabajar con ello. Platícanos qué es Gendes antes de introducir el tema de hoy. Claro. Bueno, Gendes es una iniciativa de la sociedad civil que la empezamos tres hombres por ahí del 2002, 2003 más o menos. Y al día de hoy pues sigue estando presente. La idea original en aquel tiempo y sigue siendo hasta ahora dos líneas de trabajo, violencia contra las mujeres y la parte de igualdad de género, y ambos pues trabajadas desde los hombres en temas de prevención y atención en estos dos fenómenos, en estos dos temas. Y desde ahí pues surgen un montón de líneas de acción, de trabajo, desde investigación, atención directa, programas de formación, incidencia en política pública, en fin, una línea de varias como temas de donde estamos abordando estos pues necesidades, ¿no? Para trabajar. Y eso enfocado pues siempre con hombres, desde distintas edades, distintas poblaciones. Es todo el trabajo que estamos haciendo, Claudia. Pues qué interesante y qué valioso sus aportaciones y sobre todo con toda esta oleada que se ha venido últimamente también, ¿no? Con los movimientos también que han sido fuertes en protección de la violencia exactamente contra las mujeres. Y con la pandemia que se incrementó la violencia intrafamiliar, ¿no? Terrible, La claro. antesala de las violencias sexuales, de los feminicidios, de tantas cosas. Entonces, pues qué bueno que estamos en esa línea trabajando desde diferentes aristas y creo que va a ser algo interesante el compartir. Y bueno, te platico, Ricardo, que generalmente yo cada converso comienzo con un poema y hoy le tocó a José Martí, un poema que habla de esta sensibilidad en la paternidad. Y dice, se llama Sobre mi hombro. Ved, sentado lo llevo sobre mi hombro, oculto va y visible, para mí solo. Él me ciñe las sienes con su redondo brazo, cuando a las fieras penas me postro. Cuando el cabello hirsuto yergue sellosco, cual de interna tormenta símbolo torvo. Como un beso que vuela, siento en el tosco, cráneo, su mano amansa, el bridón loco, cuando en medio del recio camino lóbrego, sonrío y desmayado del raro gozo, la mano tiendo en busca de amigo apoyo. Es que un beso invisible me da el hermoso niño que va sentado sobre mi hombro. ¿Cómo ves, Ricardo, Qué este bonito. tema para iniciar a trabajar con estas cuestiones importantes del trabajo con los hombres y que es el tema que nos aborda el tema el día de hoy? Y pues bueno, me gustaría un poquito que nos platicaras primero, eh, ya nos comentaste que es Gendes, pero ¿cómo llegan los hombres? ¿Cómo es que piden? Por ejemplo, yo en mi consulta clínica veo que los hombres ya cada vez son una población que más acude a la consulta. De hecho, te podría decir que ahorita hay mayor porcentaje de hombres acudiendo a mi consulta que de mujeres. Entonces, pues me gustaría un poco conocer cómo es que llegan, de dónde se enteran del trabajo que ustedes realizan, y cómo se animan a tomar como esta decisión de trabajo. Bueno, son varios, desde varios lados y varias formas. Específicamente el grupo de atención a hombres que generan violencia de pareja y de familia, esa es una de las líneas de atención que tenemos en Gendes. Ujú. Estos hombres que llegan ahí, más o menos es un 70% de hombres que llegan enviados por el tribunal, Ujú. hombres que llegan enviados porque fueron señalados por algún tema
acoso, de alguna forma de violencia en empresas privadas, en universidades, o son parejas de las mujeres que están en refugios, que están atendiendo, ¿no? Como la situación de violencia, pues mandan al hombre. Llegan de esa manera. Pero hay un 30% de hombres que nos buscan en internet eh, y que también las terapeutas mandan, ¿no? Específicamente, pues para trabajar su violencia. Ese porcentaje de ese 30% son hombres que llegan y nos dicen, algo está pasando, mi manera de enojarme creo que no es la adecuada porque me tienen miedo. Y los otros, el otro porcentaje, pues llegan más bien enojados, ¿no? El primer argumento es, pues me mandaron acá, están exagerando, no fue para tanto, o vengo aquí para que la cambien, ¿no? Para que cambien a mi pareja porque ya no la soporto, etcétera, ¿no? Es como el discurso que tienen. En la línea de atención telefónica que tenemos en Gendes, ¿no? A raíz de la pandemia, sabíamos, de acuerdo a las estadísticas que llevamos con los grupos de atención, fíjate, esto es interesante, antes de pandemia, o sea, sabíamos que en temporada de vacaciones, Semana Santa o Navidades, la violencia aumentaba, los episodios aumentaban. Estaba la grafiquita, pum, y había el pico, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué aumenta en vacaciones? Porque estamos en casa, hay mayor interacción, está toda la familia junta, etcétera. Entonces dijimos, en pandemia, pues acuérdate la frase cuál era, quédate en casa, ¿no? Claro. Tradicionalmente como hombres, pues la idea es que estamos en lo público, no en lo privado. Entonces, uniendo todos estos elementos, dijimos, sí, seguramente la violencia va a aumentar. No pueden ir a grupos. ¿Qué hacemos? Los grupos pasaron a la virtualidad. Sin embargo, pusimos una línea telefónica de emergencia a los hombres para que nos llamaran, ¿no? Antes de ejercer alguna forma de violencia. Esto siempre lo digo porque yo decía, no van a llamar, ¿no? No vamos a llamar los hombres. Claro. Ándale, que me tapan la boca. Y sí llamaban, ¿no? Y empezaron a llamar y llamadas y llamadas y llamadas. Y ahí eran estas situaciones de violencia, sobre todo porque había mucho miedo a la enfermedad, ¿no? Otro gran tema era el estrés en el hacinamiento en la casa, ¿no? Hay un hombre que decía, es que todo el día estoy aquí. Antes me iba a las 6 y llegaba a las 9. Ahora estoy todo el día aquí con mis hijos, ¿no? Casi como sufriendo. Claro. Y claro, otros hombres en el tema económico, por el desempleo, ¿no? La reducción de ingreso, pero todo eso les llevaba a ejercicios de violencia, evidentemente, y por eso es que hablaban. Entonces, además de escucharles, se les canalizaba también a atención individual o a grupo, en caso de que sea necesario. Entonces, esos llamaban porque estaban en crisis, justo, ¿no? Como decías, es algo está pasando, necesito hacer algo. Ahora, cuando la pandemia, pues no sabemos si acabó o no, ¿no? Ya ves que hay una nueva ola, pero bueno, ahora las llamadas son distintas. Y justo como dijiste, ahora hay llamadas de hombres con temas de depresión, con intentos de suicidas, temas sexuales, ¿no? De alguna disfunción sexual. Empieza a variar, ya no es como tanto la violencia, pero son hombres que llaman y llegan. Por otro lado, los hombres que atendemos en grupos de capacitación, de sensibilización, que vamos a escuelas o empresas, antes, fíjate, esto es interesante, en muchos lugares les obligaban a ir y llegaban, ¿no? Ay, vengo a un curso de no sé de qué, de género, no sé qué. Ahora los dejan abiertos y quieren ellos inscribirse y llegan, Qué ¿no? Como en el importante. interés de hablar de, oye, a ver, me está pasando esto, etcétera. Entonces, pues sí vemos después de pandemia esta necesidad de los hombres de estar a hablar. De hecho, cuando los grupos de atención en violencia regresaron a la presencialidad, dejaron la virtualidad, ¿no? Y nosotros regresamos a la presencialidad entre noviembre y diciembre del año pasado. Estaban llenísimos, Claudia.
y Mm, además llegaban con una energía y una violencia así de, ¿no? Como, claro, pues estuvieron todo el tiempo en casa contenido, entonces llegaban y la permanencia ha sido constante, se ha mantenido, ahí están trabajando, ¿no? Como en esta tema y necesidad de, pues quiero trabajar, quiero escuchar, quiero hablar. Ahora, eso es lo que pasa en genes, ¿no? Como con estas características. No quisiera yo decir que en general, pues los hombres nos estamos muriendo por ir a trabajar la violencia o cosas emocionales. Yo creo que gran parte de estos hombres, justo es que están tocando de alguna manera un fondo o algo está pasando en su dinámica de pareja, familiar, laboral, que, pum, prende el foquito para que se mueva hacia allá. Lo que vemos es que desafortunadamente llegan ahí, como ¡fum!, en ese momento donde ya pasó algo muy fuerte, muy intenso, y mm. desde ahí buscan esa ayuda. Y que sí, hay en ellos una gran necesidad de ser escuchados, ¿no? Como bien dices, o sea, a lo mejor no tienen tan consciente la cuestión del trabajo de sus violencias, pero sí esta parte de decir, necesito un espacio donde ser escuchado, porque yo veo que efectivamente, como bien lo comentas, pues se incrementó durante la pandemia al estar en esta situación de en casa, estos atropellamientos de la invasión de la intimidad, el tomar conciencia de todo lo que una mujer en un aspecto de cuidados no remunerados hace, ¿no? Todo el tiempo Claro, en casa y cómo se fueron triplicando las jornadas, cómo muchas mamás tuvieron que dejar pues de trabajar para atender la cuestión de las escuelas en casa, ¿no? En los sistemas más privilegiados, los que podían ujú, hacerlo en línea. Pero sí, sí creo que en los hombres hubo también como esta necesidad de necesito un espacio para hablar, para ser escuchado. Y bueno, un poco hablando como de ese punto, tocaste un tema importante que es la parte de la depresión. Estábamos viendo que aquí en México son 5 suicidios por un suicidio de hombres por uno de mujer. Y cuando se habla desde esta perspectiva de género, se observa esta parte de cómo los hombres se contienen, les cuesta trabajo expresar sus emociones, decir lo que les está ocurriendo, ¿no? Inclusive ahora con estas situaciones que vivimos, ¿no? Estos miedos, el expresar, tengo miedo del COVID, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo angustia por la situación económica y los cambios que se van a llevar a cabo a nivel familiar. Pero además de eso, vemos cómo en contraparte, no es que la mujer no piense en el suicidio, sino que la mujer está tan atada a la parte del cuidado que difícilmente se permite pensar en ella, porque está pensando en quién va a cuidar a los hijos si yo no estoy. O sea, desde esta perspectiva de género, también hay razones detrás que influyen en la cuestión de la salud mental, en la cuestión de la incidencia en suicidios, etcétera. ¿Cuáles son como las crisis que mayormente se presentan en los hombres? O sea, ¿por qué llegan a un estado de depresión o por qué llegan a un estado de llegar al acto suicida o al sí. intento suicida? Antes de tratar de responder esta pregunta, lo que también veíamos hablando de estas cifras, 5-1, justo hablando con las compañeras que trabajan en psiquiatría, temas de género, nos decían que era muy interesante porque había más intentos suicidas en mujeres Ujú. y en hombres había menos intentos, pero sí los suicidios, justo. Y tenía que ver con lo que utilizamos para el suicidio, Mm, es decir, armas. ujú. Entonces, y esto yo lo escuché, o lo he escuchado en algunos grupos de hombres que dicen, a ver, si yo me quiero suicidar, no voy a andar tomándome una pastilla. Yo agarro la pistola Me duele. y me voy, Mm, ¿no? Entonces, otra vez ahí podemos relacionar cómo lo que utilizamos para el suicidio, pues tiene que ver con esta socialización tradicional de ser hombres, las armas, por ejemplo, ¿no? Había ujú. el caso así muy, muy fuerte, muy extremo en una comunidad en Michoacán, un jovencito que el papá pues se dedicaba a cuestiones ahí de narco, ¿no? Entonces el chavito agarra el arma, se la pone, ¿no? La metralleta, o sea, y se la descargó solito, ¿no? Y se despedazó. Entonces, esos extremos, ¿no? De esta violencia, del uso de las armas, pues
esta explicación nos dábamos, como hombres, al utilizar esto, pues hasta ahí nos vamos, ¿no? Y nos suicidamos con esta violencia extrema. Y volviendo a la pregunta, Ujú, algo que notamos tanto en atención individual y con la línea de emergencia eran al menos tres temas. El primero tenía que ver con la parte económica, ujú, efectivamente. ok. Y lo que más escuchamos es, eh, no tengo dinero, no tengo el suficiente dinero, no soy hombre. Ujú, Eh, si nos vamos a la socialización tradicional de ser hombres, pues sabemos que uno de los mandatos es el ser el proveedor económico. Y entonces, fíjate cómo vamos relacionando el tema económico con mi identidad como hombre, ¿no? Al decir, no soy lo suficientemente hombre, no soy hombre, ¿no? En relación a que no tengo dinero, pues específicamente. ujú, Eh, y entonces lo que sabemos a través de lo que hemos visto es eso, una situación emocional, lo que hay es tristeza, es dolor, hay mucho enojo, hay mucha frustración. Sin embargo, eso está detrás. Y lo primeritito que sale, pues son las formas de violencia, ¿no? Claro que todo lo que te estoy diciendo de estas emociones ocultas, pues son las que a lo largo de la plática y del trabajo que vamos haciendo con ellos, es como van saliendo. Pero la primera cara, ¡fum!, es la violencia directamente. El segundo punto que veíamos tenía que ver justo con los temas de este estrés, ¿no? De estar en casa. ujú, Y lo que nos decían era pues que ellos estaban más bien acostumbrados a estar solos o en compañía de otros hombres en el trabajo fuera, pero no con tanta gente, ¿no? Y entonces esta falta como de interactuar, de cómo me relaciono con mi hija, con mi hijo, con la pareja. Un hombre que decía, oye, voy a tener que tener sexo con mi esposa, no es posible, o sea, no puedo salir ella tampoco, ¿sí? O sea, como todos estos temas que otra vez lo que aparecía y ahí una emoción que no había tanto en la parte económica, que era el miedo, ujú, ¿no? Como otra de estas emociones ahí ocultas. Y pues lo que va apareciendo otra vez es la violencia. Sin embargo, otra vez, cuando te metes y profundizas, pues van tocando esos miedos y esas tristezas que les van llevando como al tema de la depresión. Y el otro que ya lo sabemos, ¿no? En temas sexuales, los temas de la disfunción sexual, ¿no? Que ya lo sabemos y también era, es que, a ver, estoy en casa, ¿no? Empezaron a salir temas, por ejemplo, de que descubrían que había una tercera pareja, ¿no? Que la esposa tenía a alguien más o que él tenía a alguien más y no la podía ver. Y entonces lo que había o lo que nos decían, no había erección, no había deseo sexual y ante la falta de, pues venía también esta idea de, y lo mismo que la cartera, no era, no soy hombre, no se me para, no me siento lo suficientemente hombre. Y desde ahí, ¡fum!, todo este tema de sentirme menos, de que no voy a poder, de que me está ocurriendo, y el otro tipo de llamadas y el otro tipo de atención que también se estaba haciendo. Lo que sabemos, o sea, la idea de ser el proveedor, la idea de ser sexualmente como el que va a tener el control, el poder, el que siempre va a poder. Y bueno, el otro tema de estar como en lo público y no en lo privado. Pues son temas que sabemos de esta construcción social de ser hombres tradicionales, pues nos puso en evidencia, ¿no? Así como ¡fum!, salieron a relucir todos estos mandatos tradicionales impactando en nosotros y evidentemente el otro tema de no saber qué hacer con esas emociones, no saber cómo, decía un hombre, estoy sintiendo mucho, Ricardo, veo una película con mis hijos y me pongo a llorar, ujú, qué me está pasando? ¿No? Pues estás triste, estás llorando, es normal. No, pero antes no me pasaba, porque ahora sí, me estoy volviendo viejo, decía, ¿no? A ujú. sus 40 años, ¿no? Pero bueno, es algo como que no sé qué hacer con esto de las emociones. Otro de los mandatos tradicionales que tenemos como hombres. Claro, un poquito de estos tres puntos que tocas, me gustaría así como desglosar alguno. Cuando hablamos de esta visión, por ejemplo, que el hombre comenta, como señalas, ¿no? Tengo que
convivir con mis hijos y mis hijas y no estoy acostumbrado a estar ahí presente. Y a lo mejor estoy en un mundo adulto donde comparto con otros hombres. Por ejemplo, esa es una de las cuestiones en el plano de las mujeres cuando hablamos de la maternidad, de cómo esta parte de vivir en un mundo infantil afecta y pega fuertemente en la mujer. El hecho de no poderse seguir a veces desarrollando por tener que quedarse al cuidado en muchas ocasiones, ¿no? Y también de renuncia, ¿no? De renuncia a su proyecto, a su vida social que tenía, a entablar conversaciones con personas adultas desde ahí, ¿no? Entonces, qué fuerte el impacto, esto que me estás comentando, como contrastar y decir, ahora que estuve en casa, me doy cuenta y visibilizo lo que son los cuidados dentro de casa y lo que involucran. Y creo que aquí un factor importante, cómo no caer como en esta parte de decir, bueno, soy solidario contigo y contribuyo en la parte de crianza o de cuidados, pero en realidad no se está trabajando de fondo las cuestiones de la violencia, sino como si Ujú, fuera un ujú, disfraz, ujú, ¿no? ujú, ujú. ¿Cómo no caer en eso, Ricardo? Sí, a ver, un poquito antes. Pasaron de todo, muchas cosas. Sí, hombres que estaban como en la cooperación y en el involucramiento de las labores de casa, Ujú, mucho más por la necesidad que por realmente una conciencia de mm, que yo vivo aquí y de que es mi responsabilidad también el participar en todas las actividades de cuidado, de casa, de corresponsabilidad. Ujú. Entonces, estos que yo escuchaba y yo veía más en el tema de, pues mira, lo tengo que hacer porque estoy ahí. mm, ujú, Y muchas de las conductas que sucedían ahí eran violencia, justamente. Y entonces escuchábamos narraciones de, pues la cocina ya es mi espacio, ¿eh? Salte de aquí, ya vete, déjame aquí a mí. Y entonces escuchábamos a ellas que decían, ahora está ocupando estos territorios, ¿no? mm, O sea, en los ejercicios de violencia. Cuando a los otros hombres les escuchábamos con una conciencia de decir, a ver, creo que esto toca a toda la gente, ¿no? Y me voy a hacer responsable de también, porque yo aquí vivo y no me daba cuenta. Es este hombre que decía, Ricardo, los trastes sucios no se acaban. mm. Los lavas en la mañana y a mediodía hay más, en la tarde hay más, y no. Entonces él decía, todo el trabajo que implica estar en casa es impresionante, decía él. Entonces se da cuenta de todo lo que sucede en casa y desde lo que promovemos en Gendes es la responsabilidad activa, o sea, cómo te puedes hacer cargo de todo lo que está pasando de una manera, no solo, fíjate, no solo el proceso de darse cuenta, sino qué vas a hacer al respecto, Ujú, que es la responsabilidad activa. Entonces, ok, está pasando esto, vamos a distribuir las cosas en casa en acuerdos, en consenso, y ya tan solo eso está eliminando varias de las conductas machistas cotidianas o antes llamadas micromachismos, ¿no? Entonces, ujú, fíjate, estamos viendo que de verdad, cuando hay un proceso de darse cuenta, un proceso de conciencia acompañado muchas veces, ¿no? Como en este proceso, vamos llegando al fondo, que en realidad son estos mandatos machistas tradicionales, el abuso de poder, que va generando las violencias y las desigualdades. Y este caminito es el que nos lleva justo desde el trabajo de las emociones y con todo el tema de trabajar los privilegios a revisar las violencias. mm, Es decir, a mí me gustaría que viéramos que todo el trabajo de corresponsabilidad y cuidados, cuando de verdad lo hacemos con una conciencia y con todo un trabajo profundo, también nos va a coadyuvar a trabajar el tema de las violencias, que en sí, las violencias requiere todo un trabajo propio, ¿no? Para ir dándonos cuenta, para ver desde dónde viene, cuál es el privilegio, cuál es el mandato tradicional que tengo desde ahí, cómo puedo responder de una manera no violenta. Entonces es como todo un trabajo en conjunto. Ujú. ujú, Porque pasa también cuando trabajamos violencias, si solo nos trabajamos de una manera eh, superficial, sin trabajar de fondo,
lo que está ocurriendo, la desestructura de estos mandatos machistas tradicionales. Pues andamos siempre en la apariencia, Claudia, ¿no? Claro. Entonces aparento aquí una cosa y aparento aquí otra cosa y a veces así ando por la vida, ¿no? O muchas veces ya también desde ahí, pues criticando a los otros sin generar realmente una acción, como más en el discurso, ¿no? Mm. Pero no de fondo el trabajo. Entonces, el trabajo en todo lo que hacemos con los hombres, desde las violencias y o con estos padres en esta época de pandemia, cuando se hablaba de la corresponsabilidad, los cuidados, de verdad era generar este proceso de conciencia. Eh, Estos aparentes, ¿no? Eran los que escuchábamos mucho con la frase, yo te ayudo, la famosa frase de ayuda, ¿no? Era, a ver, ¿qué hay detrás de la ayuda? Ah, pues es que es su responsabilidad, yo de buena onda le estoy, no. Entonces, ¿cómo de verdad meternos a un trabajo muy honesto? Y para mí ese es un trabajo a profundidad, que eso es lo que requerimos y lo que necesitamos. Porque también, pues sí, hay mucho trabajo como mucho en la superficie, mucho de apariencia. Y Ujú. eso, pues va generando más bien pues, mayor desigualdad y mayores violencias o formas bien sutiles de ejercer estas violencias. Claro. Y en esta parte, que dices, ¿no? De este trabajo, por ejemplo, ¿cuáles son como los beneficios del trabajo con los hombres en la cuestión de las paternidades? Y como vimos esto que señalabas, ¿no? Que también el hecho de convivir con los hijos, hijas, cambia la visión en los padres, de esta parte de no solamente como una cuestión ya de verme como un proveedor y que les pregunto de manera superficial cómo están y a lo mejor no profundizo ni siquiera en sus emociones, en conocer sus intereses. ¿Cómo se va dando este trabajo con los hombres en las paternidades? Otra vez, es un trabajo integral. Hay que hacer mucho trabajo, más allá de una plática, un taller, que tendrá un objetivo importante. A lo mejor desde una plática se podrá informar, se podrá tal vez ir generando un poco de conciencia, ¿no? Incluso en algún taller se podrá ir generando, hasta llevar a trabajos como más profundos, en donde te pongo un ejemplo que yo recuerdo mucho de un hombre. Él era de oficio zapatero y llegó acá por temas de violencia importantes con las hijas, emocionales y física con la pareja. En fin, la señora estaba trabajando en otro espacio y lo que nosotros empezamos a trabajar con él empezó a hacer un trabajo muy honesto y muy profundo de sus propias violencias, y hacerse cargo y trabajar con él. Y entonces, cuando después de un proceso llegaba y nos decía, mis hijas ya no se escondieron en su cuarto cuando llegué anoche, se quedaron ahí y me abrazaron y me dijeron, papá, qué bueno que llegaste. Eh, y él estaba muy sorprendido de que no, ya no, ese día, esa noche, no se habían escondido las niñas, ¿no? Y decía, se siente bien diferente que las niñas me abracen y no estén escondidas allá. Y empezó, ¿no? Como siguió con esta conducta. Y decía, ya no me tienen miedo mis hijas. Ahora sienten cariño por mí como papá y eso a mí me gusta. Me siento muy bonito. Claro, él estaba dejando de hacer como muchas de estas conductas violentas, ¿no? Entonces, el trabajar en las paternidades integrales, como les llamamos, pues no solo es la parte proveedora, la parte responsable, la parte emocional, sino también, evidentemente, la parte de la violencia, de cómo podemos dejar estas formas de violencia, y aquí voy a incluir otro concepto, otra metodología, de la cual sabemos y conoces, que es toda la parte del tema y la cultura del buen trato, ¿no? Que trabaja Fina Sanz. O sea, cómo desde ahí podemos entonces generar un cuidado para mí como hombre, hacerme cargo de mí, pero también de mis vínculos y de mis relaciones con mis hijas, con mis hijos, cómo puedo procurar desde ahí también un cuidado y un buen trato. Ojo, estoy diciendo que es como unir un montón de metodologías y de trabajos para ir desactivando formas de violencia, ir trabajando en esta generación de conciencia y con todo este tema
y herramientas que sabemos desde la metodología de la terapia de reencuentro y del tema de los cuidados y el buen trato. Es un trabajo profundo, ¿no? Por eso Claro. luego cuando vamos a trabajar a otros lados, ¿no? Y nos dicen, mira, aquí está el psicólogo y es hombre y va a trabajar con hombres. Decimos, ok, pero se requiere mucho trabajo también, personal, es decir, los que estamos trabajando con esos hombres, es necesario un trabajo intenso, un trabajo importante, ¿no? Para desde ahí estar trabajando. No es tan sencillo. ¿Y cómo trabajan con ustedes? ¿Como terapeutas? ¿Tienen círculos también? ¿Se dan retroalimentación? ¿O cómo se da ese proceso? Sí, hay muchas cosas. Lo así fundamental es estar en terapia, ¿no? O sea, tener nuestros propios procesos, porque evidentemente también nos pasan cosas. Claro. Quiero decir, trabajando en grupo, claro que me sigo viendo reflejado con el otro, ¿no? Em, claro que sigo ejerciendo formas de violencia, entonces también las sigo trabajando. Y eso es importante, estar en la atención individual. Algo que hacemos cuando terminan los grupos, la sesión grupal, es la retroalimentación en el equipo de facilitación. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí? Llevamos como el registro también, ¿no? Como la bitácora a nivel personal, lo que nos está pasando, las sesiones de escucha y contención que también tenemos y el apoyo del quien hizo el modelo de atención, Antonio Ramírez, ¿no? Como puntual, ¿no? A ver, me está pasando algo, me siento de esta manera, una llamadita, ¿no? Me siento de esta forma, tal. Es decir, no creer que ya por estar de este lado, Ujú. no, bueno, ¿no? Ya soy otro. No, ese es un grave error pensar eso, porque pues nos pasan cosas, seguimos en esta cultura, como dice Mauro Vargas, el director de Gendes, pues uno acá en grupo y en atención individual, y lo que estás muy, ¿no? Como trabajando esta parte, pero sales a la calle y allá te devuelven el privilegio machín y entonces es como estar día a día, estar trabajando y de manera constante, porque es bien fácil, Claudia, o sea, es bien fácil incluso ahora, desde este lugar, tener Ujú. nuevos privilegios también, ¿no? Una compañera feminista maestra, la doctora Rubí de María en Michoacán, nos decía, a ver muchachos, el discurso de género en cuerpo de hombre erotiza y desde ahí pueden seguir haciendo un montón de abusos sexuales con las compañeras. Entonces, pues, y es cierto, sabemos pues de muchos hombres que utilizan desde aquí este discurso para seguir como este tema de abuso. Entonces, implica mucha responsabilidad como estar dándonos cuenta. Sabemos cómo funciona la violencia que hacemos. Yo siempre he dicho, somos de mayor riesgo nosotros, porque conocemos cómo es el mecanismo. Y entonces desde ahí lo puedo utilizar otra vez como para mi privilegio y mi beneficio. Por eso es bien importante, pues el trabajo constante, el trabajo en grupo, la mirada del otro hacia mí, ¿no? Que me pueda decir, oye, ahí hubo un ejercicio de violencia y la comunicación constante. Eso es lo que nos ha ayudado mucho, ¿no? A trabajar como equipo, de estar retroalimentando, de estar mirándonos y este acompañamiento terapéutico que ha sido pues fundamental. Qué trascendente que comentas esto y hay que visibilizarlo porque pues sí se corren muchos riesgos, ¿no? En ese sentido y bueno, por ejemplo, no sé si en esa misma línea, de lo que me comentas, por ejemplo, el romper el pacto patriarcal en situaciones, de trabajo, por ejemplo, entre ustedes como hombres, ¿qué es lo que les cuesta trabajo? O a veces el mismo sistema te lleva a tener dificultad en romper en ocasiones ese pacto patriarcal. Yo lo que he visto, he sentido y hemos hecho en algún momento, eh, más bien lo contrario, si me quedo en silencio, de verdad hay un malestar muy fuerte y es un ya no poder quedarme en silencio y hablar y decir las cosas, visibilizarlas, nombrarlas, de está pasando algo aquí, está sucediendo esto, esta situación de abuso, esto se observa, esto está pasando, ¿no? Y a veces nombrar las cosas como son, Claudia, porque hay quien dice luego,
bueno, es que pues fue un poco agresivo, o es que es un poco violentito. No, a ver, es violento, ¿no? Se ejerció esta violencia, ejercí esta forma de violencia. Parte del compromiso y del trabajo, pues es eso, es identificar, reconocer, hablar. Y algo que ha pasado es si yo estoy frente a grupo y está pasando una situación de violencia, paso de ser facilitador a ser usuario. Que ahí en el ego es un golpe duro, ¿no? Porque estás acá facilitando y tal. Y ahora eres usuario, ¿no? Y entonces es como, ok, claro, pues me toca trabajar desde acá y trabajar la violencia que hice. Y entonces el grupo de usuarios igual, pues recibirte como usuario y trabajar desde ahí. Y entonces esto, pues también, ¿no? Ayuda como a, pues toda la gente, en este caso los hombres, pues estamos expuestos, sí, a seguir ejerciendo esas formas de violencia. Entonces, es parte de esta responsabilidad que te decía yo, de hablar, de poner las cosas. eh, Nos ha pasado en algunas situaciones en grupo, ¿no? En donde hay algo que está pasando, paramos y tenemos que decir, a ver, aquí hay una situación de violencia. Estoy hablando de grupos de talleres, en alguna instancia, en escuelas, recién pasó el caso de una escuela donde las alumnas hablaban del acoso de un profesor y fue parar todo y decir, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces ir con las autoridades y decir, a ver, aquí hay una denuncia, está pasando esto con el profesor y que las autoridades digan, sí, ya sabíamos, bueno, ¿y qué han hecho? Porque el profesor ahí sigue. Es decir, si me quedo en silencio, imagínate, estoy hablando de acoso, de abuso sexual y prevención de abuso y acoso en una escuela. Entonces, claro que las alumnas tienen la confianza de ir a decir, oye, el profesor fulanito está pasando esto. ¿No? Entonces, si me quedo en silencio, ¿no? O decir, ay, no, pues están escandalosas las niñas, ¿no? Están exagerando. No, pues está pasando algo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues justo es ir visibilizando, nombrando las cosas. Incluso en redes sociales nos sucede que, no sé, desde el ejecutivo se dijo algo, ¿no? O alguna situación, pues desde acá nombrar y visibilizar lo que está pasando también. Aunque luego llueven, hay muchas, ¿no? Como, no, pero ustedes, pero a ver, hay que nombrarlo. Porque es cierto, la frase de las compañeras feministas, que el silencio nos hace cómplices, pues es real. Y entonces desde ahí es estar visibilizando y nombrarlo. ¿Y cómo es el impacto? Por ejemplo, ahorita yo veo mucho en los hombres de todos estos movimientos, ¿no? Donde ya se exhibe de cierta forma la cuestión y se nombra con todas sus letras, como dices, a veces la cuestión como del abuso, ¿no? Que se presenta. Este, ¿Cuál es el impacto ahorita de los hombres con estos movimientos que visibilizan las cuestiones de acoso cuando antes se normalizaban todas estas situaciones? A ver, hemos visto varias cosas, ¿no? Creo que hay un grupo grande de hombres todavía muy enojados, ¿no? Con mucho enojo. Eh, Recién ayer estamos haciendo, me va a salir poquito, regreso, porque tiene que ver. Un trabajo, una encuesta sobre la relación de la pornografía y cómo nos vamos construyendo como hombres. Y ahí hay una pregunta acerca de los movimientos feministas y las denuncias. Esta encuesta se le está haciendo a hombres jóvenes. Casi el 50%, no es cierto, era el 44% estaba a favor, ¿no? Entonces, el 56%, ajá, ¿no? Bueno, el otro, sí, el 56% estaba en contra de los movimientos feministas, ¿no? Y de todo y la visibilización. Entonces, claro, hay un grupo grande, ¿no? De hombres que están en contra, enojados, y no es cierto, y nada más quieren como ponerme o exhibirme y tal. Pero hay otro grupo de hombres que, fíjate, que es interesante, y aquí tiene que ver, lo hemos visto mucho en el 9 de marzo, ves que está el día 8 y luego el 9, ¿no? Del 9 ni una se mueve, en donde muchos hombres nos han dicho, oye, ¿de verdad es tan grave lo de la violencia? ¿No? O sea, sí está pasando.
¿es real? O sea, sí somos tan cabrones como, ¿no? Un Mm, joven me decía de bachillerato, oye, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo hacer esto eh, con mis compañeros para que no haya estas violencias? ¿Qué puedo hacer yo? Decía él. ujú, Y le decía, pues, de entrada, pues no ejercer violencia con la pareja o la mamá, la hermana. Y dice, no, bueno, eso me queda claro. Dice, pero yo cómo lo puedo hacer con otros hombres jóvenes de mi edad para que no repliquemos el machismo. Entonces, este grupo que tiene como el interés, la gana de decir, entre el cuestionamiento y hacer algo. Y un grupo todavía reducido de hombres que están en el proceso, mm, ¿no? Pues hagamos esto, se puede hacer de esta manera, eh, ¿cómo hago? ¿No? Pues justo es este porcentaje chiquito que te decía que llega al grupo por su propia voluntad. Decir, oye, sí, creo que sí tengo problemas con mi temperamento, con mi violencia, ¿qué puedo hacer al respecto, ¿no? Para trabajar. mm. Desafortunadamente, pues este grupo grande, como de este 50 y tantos por ciento, pues sigue estando muy presente en el país y si nos vamos a otras realidades, a otros hombres, pues ni siquiera por aquí pasan el tema de género ni el feminismo y se sigue normalizando la conducta machista, ¿no? Justo hombres pues en distintos lugares de nuestro país, pues ni siquiera se cuestionan nada. O un grupo grande y creciente que hemos estado viendo en redes sociales, en donde son como el machismo puro y se dedican a eso, a atacar a las mujeres, a las feministas, y ese va teniendo un montón de adeptos. De pronto una de esas páginas pasó en una semana de tener 3,000 seguidores a 9,000, y así, puro Wow. hombre, ¿no? Con esta onda machista. Entonces, cuando vemos todas estas realidades, ¿no? Decimos, todo el trabajo todavía que tenemos, que es impresionante y es inmenso para seguir trabajando, porque, pues, efectivamente, todos estos privilegios y abuso de poder, pues no lo queremos soltar. Y desde ahí ejerciendo todas estas formas de violencia, y sabemos que el terreno electrónico, digital y las redes sociales, pues ahí pum, están estas violencias impresionantes. Ya, rapidísimo. No hace mucho, el fin de semana pasado, Salinas Pliego publica una imagen en Twitter en donde hay un hombre, Sean Connery, de los Mm, años, ¿qué será? 60, y un hombre actual, ¿no? Les pone así y pone la frase, hombres, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo hemos cambiado? No solo eso, que ya de por sí la imagen, ¿no? mm, Hablaba de este hombre, y sabemos de las violencias, ¿no? También de este hombre, sino todo lo que pusieron los hombres. Sí, ahora los hombres son putos, ¿no? Pues una serie de cosas y de barbaridades y de violencias que era, uf, esto es terrible. mm. Cuando a veces uno dice, ay, ya hay que tirar la toalla, ¿no? O sea, el cansancio de decir, güey, es muchísimo, ¿no? Todo esto. Pero no, ya lo agarraron la toalla y sigue trabajando. Pero te das cuenta, pues sí, de todos estos niveles de machismo y de violencia que obviamente, y las cifras, y lo sabemos, pues sigue tan Ujú. fuerte y tan presente. ¿Cómo es el impacto ahorita que hablabas de esta parte, ¿no? De la pornografía y incitar la trata de mujeres, la cuestión también de la cultura de la violencia, ¿no? Y de la violación. Este, ¿Cómo toman este factor, este punto cuando se trabaja con los hombres? Justo por eso está esta investigación, para tener elementos muy claros desde dónde vamos a intervenir. Ahorita apenas está como, estábamos viendo esas cifras ayer de la primera muestra bien chiquitita. Antes de eso, lo que hemos hecho, hay un material en Gendes, 4 materiales de hecho, porque hace algunos años desde Gendes se empezó a investigar el tema de la explotación sexual de mujeres y el involucramiento de los hombres en el tema de la trata específicamente. Ujú, Entonces, en Tlaxcala, pues se hizo todo un estudio. Tlaxcala, por ser como este lugar en donde, pues, en este municipio, ¿no? Dentro del estado de Tlaxcala, en este municipio donde algunos de ellos dicen, pues aquí se producen padrotes, ¿no? ujú, Entonces, este estudio que se hizo ahí, se hizo un estudio, un estado del arte, se hizo otro material acerca de, se llaman los hombres que compran cuerpos, es decir, se hizo toda una investigación y el resultado fue un material que se llama Hacia otras sexualidades masculinas. O sea, cómo ir trabajando con niños y con jóvenes las miradas acerca de las mujeres, de nuestros propios cuerpos, de la pornografía,
¿no? Como sabemos, como parte de esta metodología, de esta educación que tenemos de la vida sexual nuestra y de las mujeres. Entonces, ese material nos ha ayudado porque desde ahí se han abierto grupos para jóvenes y para hombres adultos de tener miradas de la sexualidad distintas a las tradicionales. Otra vez, cuestionando todo el tema de la desigualdad, de la violencia, del abuso de poder que vamos teniendo, ¿no? Pero esto es muy enfocada hacia las sexualidades. Y también, ya después que se incorpora todo el trabajo de la terapia de reencuentro para hacer un trabajo de nuestra vida sexual desde el placer y sin violencia, ¿no? Entonces, como todo este trabajo que se va haciendo ahí. Y esta investigación, pues, ayudará a reforzar como todo esto que se hizo hace algunos años de hacia otras sexualidades. Porque esto se hizo, pues te digo, o sea, habrá sido en el 2012, 2013, y al 2022 con toda la tecnología, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el tipo de pornografía que más ven al día de hoy es lo que le llaman hentai. O sea, esta población de jóvenes como pum, lo primero que ven. Entonces, claro, las tecnologías, antes sabíamos, si te acuerdas, Claudia, decíamos, yo me acuerdo cuando dábamos los talleres, que cuando había dudas en mi vida sexual, recurría de inmediato a mi amigo, ¿no? Y era entre pares, ¿no? Ahora no, ahora la internet es el número uno. Claro. Pues claro, ahí recurrimos a todo, ¿no? Entonces, pues sí, es ver cómo esto va cambiando. Entonces, el estudio buscará eso. ¿Qué está pasando ahora y cómo podemos seguir interviniendo y trabajando desde la sexualidad también estos temas? Claro. Oye, Ricardo, y bueno, un poquito para ya ir enfilándonos, que no quisiera cerrarlo porque está súper interesante, ¿no? En la perspectiva, por ejemplo, de los vínculos que vemos ahora, el cuestionamiento de las monogamias, ¿no? Y que de pronto los hombres van influyendo, yo lo veo mucho en terapia de pareja, que las parejas, bueno, está bien, abramos la relación o tengamos una relación swinger o busquemos la visión poliamorosa, pero como que van dos pasos adelante y cuando ya se enfrentan a la situación y vuelven a surgir Mm, todas estas cuestiones de la exclusividad, de la pertenencia, empieza a haber celos, ¿no? Muchas situaciones que se suscitan y que también van generando violencias. ¿Cómo han trabajado en este rubro, en esta área ustedes? Ay, qué bueno que lo tocas porque es todo el tema en donde sí escuchamos a muchos hombres y a parejas en donde ya, ¿no? Como lo poliamoroso y tal, todos los hombres progre, eh, y se cree que por estar como en todo esto, efectivamente no hay violencias. O sí, me asumo alguien no binario, hombre de la diversidad, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? Hombres que dicen, es que ya no ya me alejé del binarismo y desde ahí ya no ejerzo formas de violencia y tal. Y nosotros decimos, híjole, la violencia va más allá de identidades, cuerpos, formas, parejas, ¿no? La violencia la vemos presente desafortunadamente en todo, ¿no? Si la solución fuera ser poliamorosos, bueno, ¿no? Pues ya daríamos ahí todo el mundo poliamoroso para reducir y trabajar la violencia. No, la violencia habrá que desestructurarla, ¿no? Con todos los, bueno, el modelo de Antonio Ramírez ayuda mucho a mirar todas esas formas que tenemos de ejercer violencias y igual y un día ay, comprometiéndote, ¿no? Hacemos un programa específicamente del modelo de atención a la violencia porque ayuda mucho a eso, independientemente de donde esté, del vínculo, de los vínculos que tenga, cómo desde ahí puedo ir trabajando para que esas formas de violencia las identifique, las reconozca, las deje de hacer y más bien genere lo contrario, acuerdos, diálogo y algo que es fundamental en todo esto que es el consenso. O sea, cómo podemos llegar realmente las personas involucradas en los vínculos a tener esto, consenso, a hablar, ¿no? Porque antes decíamos que era el consentimiento, era con tu sí, ya lo tenía. No, ahora sabemos que es como todo una herramienta, o sea, es un procesito, o sea, no es el momento de sí, ¿no? Muchas veces coaccionado a que tú digas que sí. Entonces, ¿cómo podemos tener en todo un proceso de verdad de diálogo,
muy honesto de crear, pero para llegar hasta allá necesitamos todo un proceso previo también. Entonces, bueno, pues no es, otra vez, no es tan sencillo, ¿no? Yo diría más bien como los hombres que llegan a atención individual y que nos dicen, oye, es que pretendemos abrir la pareja abierta, o ella quiere abrirla, pero yo tengo duda porque mis celos, ¿no? Entonces, pues entonces no la abras, ¿no? Ujú, claro. No, pero es que quiero estar, pero ella no quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo desde elaborar también los duelos, Mm. ¿no? Para no seguir como desde ese vínculo donde tal vez desde ahí vaya a generar formas de violencia. En fin, creo que sí es importante mencionarlo porque sí existen formas de violencia y desde ahí se seguimos controlando y dominando en estos vínculos ahora que vamos teniendo. Pero es bien importante pues trabajar con nosotros los hombres, ¿no? Que de hecho era el tema, o sea, la importancia de trabajarnos como hombres. Yo para mí siempre le digo a la gente, ve a trabajar tu violencia. No, pero es que no soy violento, Ricardo. Ve a los grupos, ¿no? Ve y trabaja, Gendes o cualquier otro grupo, pero ve y trabaja lo tuyo. Porque Ujú. muchas veces creemos que no somos violentos porque soy doctor, porque soy el sexólogo, porque soy el psicólogo, etcétera. Pero entonces me voy dando cuenta de todas las formas que tengo para controlar y dominar. Y desde ahí es importante mirarlas y trabajarlas. Claro. Pues definitivamente, ¿no? Y para allá íbamos, para esa parte de esta trascendencia del trabajo. Por ejemplo, en la cuestión también sexual, ¿no? Lo que mencionabas, cómo también hemos visto que de pronto hay esta demanda ya por parte de la mujer, en la cuestión del erotismo, del disfrute, de la búsqueda, de la participación, de la toma de iniciativa, ¿no? Y que a veces los hombres también pues van de pronto sintiéndose en un esquema de demanda, de temores, ¿no? A su desempeño sexual. Y es que, pues ahora que también tomamos en cuenta el placer de la mujer, antes a lo mejor no se tomaba en cuenta, o sea, y creo que esto también ha venido cambiando los modelos. No sé cómo lo han visto ustedes en el trabajo Sí, con los hombres. sí, los grupos de sexualidad que hemos abierto, justo para trabajar desde la terapia de reencuentro con hombres, eh, pues llegan los hombres y lo que dicen es, pues vengo aquí para descubrirme más allá de lo tradicional, mi pareja, ¿no? Me empieza a tocar, por ejemplo, la espalda, las nalgas y, ay, siento algo raro, entonces no sé si soy homosexual o no, porque sentí bonito que me tocaran las nalgas. Entonces, empezar a trabajar con un montón de ideas, de mitos, de la homofobia, eh, con los ejercicios que se hacen, que son de hombre a hombre, ¿no? Y de empezar a tocarse y a mirar y a sentir el placer en otras partes del cuerpo. Recuerdo mucho un hombre que decía que no había descubierto que si se tocaba aquí tenía una erección, ¿no? Y ya Ujú, sabrás el grupo, oye, sacar rato te vas a estar tocando, ¿no? ujú. Pero él decía, pues es que no sabía que si me tocaba de esta manera aquí mi cuerpo, empezaba a sentir rico también, ¿no? Y bueno, pues es trabajar en ese aspecto, como lo dice Fina, con toda la parte global, ¿no? Desgenitalizar, ¿no? En hombre, ¿no? Y trabajar toda la posibilidad del cuerpo, no necesariamente el coito, no necesariamente el orgasmo, desde disfrutar la caricia, disfrutar otro tipo o los placeres más allá del coito, la comida, la música, o sea, como ampliar el repertorio sexual de los hombres y entonces como, ¡ah! También eso se puede y también esto, oye, pero no me voy a volver esto, oye, pero lo otro, pues no, son todas las ideas y los mitos que ahí tenemos de esta construcción machista en la que estamos. Entonces cuando se van dando esa posibilidad del disfrute y del goce, las caras, Claudia, o sea, es como, ¿no? El ejercicio, qué bonito, lo están disfrutando bien rico, ¿no? Entonces, pues se van dando también esta posibilidad de conocerse y de ir creciendo como ser humano. Claro. Ricardo, pues quisiera concluir con esta parte que nos dejes como algunos puntos importantes de por qué es trascendente trabajar con los hombres y sobre todo, claro que
Va a haber una segunda parte donde puedas trabajar esta parte del modelo que me parece muy interesante. Entonces, si tú aceptas, pues hacemos una segunda parte donde hablemos del modelo de intervención que creo que sería muy valioso. Claro que sí, bueno, ya de antemano sí. Y decir justo eso, de acuerdo a lo que vemos, sabemos de estas realidades y desafortunadamente día a día, semana con semana, vemos las noticias, escuchamos nuestras propias realidades, pues hay mucha violencia, muchas situaciones de discriminación, de desigualdades y casi todas o la gran mayoría pues es realizada por hombres. Entonces decimos, si somos esa parte de ese problema, esa gran parte de ese problema, pues podemos ser parte de esa solución también y trabajar con nosotros que ejercemos esas desigualdades, violencias y discriminación. Por eso es necesario, necesitamos, pues, el fin último del trabajo en Gendes es una vida libre de violencia para las mujeres. Y para eso necesitamos trabajar con quienes las violentamos, que somos los hombres. Claro. Ricardo, ¿qué avances o qué logros van viendo con el trabajo con los hombres? Y también como esta importancia, me parece muy importante lo que hablaste de los buenos tratos y la terapia de reencuentro de Fina Santos, de cómo desde esa profundidad, porque creo que es como se lleva a cabo a través de estas reflexiones profundas, podemos empezar a hacer cambios. Uh -huh. No sé si hablar de logros, ¿no? Porque si estoy hablando de que lo que queremos es un mundo sin violencia para las mujeres y vemos las realidades que cada vez va avanzando, ¿no? Más bien diría que si comparo de cuando empezamos Gendes en el 2002-2003 al 2022, podría decirte que sí hay mayor investigación, sí hay un mayor involucramiento de algunos hombres, justo lo que decíamos hace un rato, de cómo hay hombres que están generando un darse cuenta, generando una conciencia. Espacios terapéuticos, por ejemplo, ¿no? Que desde el psicoanálisis, desde lo gestalt, desde la hipnosis ericksoniana, desde lo corporal, en donde empiezan a abrirse a decir, oye, los terapeutas necesitan la mirada de género y el enfoque, ¿no? Para trabajar masculinidades. La apertura en las grandes empresas transnacionales privadas, en donde las universidades empiezan a crear sus propios grupos de hombres para trabajar con los hombres. O sea, estas posibilidades, aperturas, pues eso yo no lo veía antes. Entonces, el que existan, el que se estén dando estos espacios, el que se coloque justo la importancia de trabajar con los hombres, el que haya este programa, ¿no? Va visibilizando, va nombrando la necesidad, la urgencia de trabajar con nosotros los hombres. Eso podría decir que es un paso que se ha dado. Claro. Pues muchas gracias, Ricardo. Qué valiosa labor. Y bueno, invítanos a Gendes, déjanos datos, dónde te localizamos, dónde te buscamos, si alguien quiere acudir a algún grupo también de trabajo con hombres, pues invítanos. Bueno, la página es www.gendes.org.mx. Ahí pueden encontrar material. Creemos que el conocimiento es para compartir. Entonces, todo lo que se ha hecho, ahí está. A disponibilidad, es gratuito, lo pueden bajar, lo pueden replicar. Hay videos, hay materiales, hay guías para trabajar desde infancias hasta adultos, pueblos con pueblos originarios, con funcionarios públicos. En fin, hay como muchas cosas que se han hecho ahí. Y van a salir más, ¿no? Muchas más cosas. Entonces, ahí está la página. Las redes, todas son Gendes AC. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Y desde ahí podrán ver tanto todo lo que vamos haciendo como más materiales que van surgiendo y se van colocando desde ahí. Así que, pues yo siempre digo, si eres hombre y estás viendo acá, ve a uno de los grupos. Mira, daño no te va a hacer. Más Claro. bien te va a hacer mucho, mucho bien. Entonces, ve y asiste a uno de los grupos. Ricardo, gracias por tu preparación, tu experiencia que nos compartes generosamente y sobre todo por tu calidad humana. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias y bueno, no dejen de ver Converso. Cada miércoles estrena un
episodio distinto con algún experto en salud, sexualidad, terapia, educación. Y cada jueves a la 1 de la tarde, radio por internet en vivo, también con expertos, no se lo pierdan. Gracias. Gracias.